por ejemplo, como la leucina, también es un estímulo. Y los ácidos grasos de cadena larga también pueden producir una mayor liberación de insulina. Aquí tenemos otros estimuladores, como por ejemplo los péptidos similares al glucagón. No es péptido inhibidor gástrico, por favor, esto es una gráfica antigua, lo voy a tener que cambiar después. Es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, se llama ahora. Otras hormonas gastrointestinales como la colecistoquinina, la gastrina y la secretina van a estimular la secreción de insulina. Y bueno, también hay factores neuronales porque nosotros tenemos hambre desde aquí arriba, ¿no? Pero uno tiene hambre, tiene desde la idea. Entonces, los estímulos vagales también van a ser importantes para la mayor secreción de insulina. ¿Cómo se secreta la insulina? Ustedes ya saben, solamente para hacerles un recuerdo, entra la glucosa a través del transportador tipo GLUT2 que va a aumentar la glucólisis, aumentando el piruvato. Este piruvato entra al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs vamos a aumentar la producción de ATP y este desbalance del ATP-ADP, aumentando el ATP y disminuyendo el ATP, esta relación alterada es lo que va a inhibir el puente de ingreso que le llamamos el SURP1, ¿no? Este receptor SURP1. ¿Qué hace este receptor? Pues obviamente va a bloquear el canal KIR 6.2 y va a evitar la salida de potasio. Esta disminución de la salida de potasio lo que condiciona es que cambia la polaridad de la célula beta y que va a permitir la apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje. Este ingreso de calcio al citosol va a hacer que los gránulos de insulina que han sido producidos de manera previa vayan a traslocarse hacia la membrana, permitiendo la salida de la insulina. Todo esto que les estoy haciendo recordar se va a ver alterado de una u otra forma en el proceso hiperglicémico. Entonces nosotros tenemos dos puntos o dos picos de secreción de insulina. Como ustedes pueden ver aquí, el pico número 1, que es la secreción rápida, que representa la liberación de los gránulos secretores de insulina que tengo guardados. ¿Ya? Entonces yo incremento mi glucosa en sangre y lo primero que hago es liberar todo lo que tengo guardado. Si mi estímulo hiperglicemiante continúa, persiste, la célula beta va a ir produciendo. Se le acaba lo que tiene guardado, pero como todavía estamos en hiperglicemia, tiene que aumentar su producción. Es el segundo pico de producción de insulina, de secreción de insulina. En macro. ¿Qué es lo que va a pasar más adelante? Pues como siempre estamos en evento hiperglicemiante, no voy a tener tiempo para ahorrar nada y mi primer pico se va a suprimir, como lo vamos a ver más adelante. Una vez que acaba el estímulo hiperglicemiante, cae la glucosa y por lo tanto la secreción de insulina cae con mucho. Por la capacidad que tiene la célula beta de sensar los niveles de glucosa. ¿Hasta aquí estamos? ¿Están bien? Recuerdan, ¿no es cierto? Entonces recordar, aquí tenemos a la proinsulina, péptido C y la insulina, sus pesos moleculares, cuántos aminoácidos representa cada uno de ellos. La insulina tiene un metabolismo hepático principalmente. Sale del páncreas por el sistema Porter, llega al hígado y es degradado. A la circulación general llega poco. Entonces tenemos un tiempo de vida bastante baja. Entonces, aparte del hepático, que es el principal degradador, también tenemos el riñón. Por eso las enfermedades renales crónicas van a tener un aumento del tiempo de vida media de la insulina y por eso esos pacientes tienden a la hipoglicemia. El péptido C es hepático y renal, básicamente, y la proinsulina es renal. Tiene actividad, básicamente el péptido C no tiene actividad biológica conocida, la proinsulina puede tener una leve activación del receptor de insulina, etc., ¿no? Entonces, miren acá el tiempo de vida media y esto quiero que lo recuerden bien porque también cuando nosotros hablemos de farmacología vamos a tener que recordar esto y vamos a clasificar a las insulinas en función a su tiempo de vida. Entonces, ¿qué es lo que hace la insulina? Ya les recuerdo, si ustedes son bastante acuciosos me pueden decir en qué tipo de célula es esta. Solo viendo un detalle de esa lámina. ¿Qué célula es? ¿Grasa, músculo o hígado? ¿Por qué músculo? Porque almacena pelo. ¿Y el hígado no almacena glucógeno? ¿El hígado no almacena glucógeno? Entonces, ¿es músculo o es hígado? Hígado, dicen. Son una veleta ustedes. ¡Músculo! El hígado no tiene GLUT4. El único que tiene GLUT4 y que metaboliza y que almacena glucógeno es el músculo. Y es generalmente el gráfico clásico para explicarles cómo funciona el receptor de insulina.
Ustedes recuerden que aquí tienen el receptor de insulina, que es un heterodímero con 2 unidades alfa y 2 unidades beta, unido con un dominio tirosinquinasa que va a fosforilar el sustrato del receptor de insulina a nivel del residuo de tirosina para que se dé sus valores metabólicos, como son, bueno, va a activar una proteína, una trifosfato-inositolcinasa que va a aumentar la PDKD, la proteína quinasa B y el AKT, permitiendo la translocación de los GLUT4 y a través de cambios en los procesos metabólicos, en este caso puntual y específicamente del hígado, permitiendo la formación de músculo, permitiendo el almacenamiento de glucógeno. ¿Estamos? Esto, por ejemplo, también se puede dar en grasa, pero en grasa no vamos a tener esta vía. En grasa, ¿qué vamos a tener? La formación de triglicéridos, ¿no es cierto? Pero sí vamos a tener translocación de GLUT4. ¿Y para qué trasloco GLUT4? Para que la glucosa ingrese con mayor afectividad. Recuerden que la insulina lo que hace cuando aumenta los GLUT4 es aumentar la puerta de entrada para que en este recinto, digamos, si esta es la célula, puedan entrar más glucosas a través de los diferentes huecos que puedan ser. ¿Estamos? Otra de las funciones de la insulina también es estimular la vía metabólica mTOR, que va a generar ¿qué? Crecimiento celular, replicación celular, ¿ya? Y en este caso síntesis de proteínas. Entonces, todo esto es lo que hace. Ahora, la insulina generalmente va a permitir el ingreso de glucosa a todos los tejidos del cuerpo, pero no todos los tejidos del cuerpo van a metabolizar esa glucosa de la misma forma. Entonces, tenemos al hígado que básicamente disminuye la gluconeogénesis y la glucogenólisis, permitiendo el almacenamiento de glucógeno. ¿Ya? Aumenta, inhibe las vías catabólicas y estimula las vías anabólicas, crecimiento de cosas, crea cosas. Esa es la función principal de la insulina. En el músculo va a aumentar la síntesis de proteína y va a mejorar la síntesis de glucógeno, y en el tejido graso permite el almacenamiento de energía. En todos los casos, la insulina es una hormona que almacena energía, guarda cosas. ¿Ya? Si nosotros vamos a hablar del apetito, también está involucrado en la regulación periférica del apetito. Entonces ustedes ya conocen los diferentes tipos de GLUT, hay como 13, de los cuales me interesa que se aprendan el GLUT2, que es el sensor de glucosa, donde solamente vamos a tener en hígado y en célula pancreática, y el GLUT4, que es inducible por el uso de insulina. Este es inducible, que significa que voy a expresar más o menos en función a mi necesidad. Son los dos más, más conocidos. El GLUT1, que tiene una afinidad general y está en todos los tejidos, generalmente está ubicado en la neurona y en los glóbulos rojos. Hablemos ahorita del glucagón, que está de moda. ¿Por qué? Por el GLP-1. El GLP-1, el GLP-2 son proteínas que se llaman incretinas, y estas incretinas actualmente están siendo el boom en el tratamiento de la diabetes, y no solamente de eso, sino también en el control de peso. ¿De dónde nacen estas moléculas? Por ejemplo, el GLP-1 nace del proglucagón humano, que es un péptido bastante grande en el cual es escindido dependiendo de qué célula estemos hablando. Si estamos hablando de la célula alfa, de las células L en el intestino, de las células K, voy a tener una mayor producción de esto, ¿no? Las células intestinales generalmente producen GLP-2, y este es un péptido que es trófico para el desarrollo del epitelio intestinal. Entonces ustedes van a ver que en función a dónde voy a cortar, voy a tener la producción tanto de GLP-1, de glucagón o de GLP-2. El glucagón normal, 75 picogramos por mililitro, su tiempo de vida media de 3 a 6 minutos. Entonces, ¿cuáles son sus estímulos? Por ejemplo, la arginina, las catecolaminas, las colecistoquininas, la gastrina, son péptidos que se producen cuando tenemos hambre. Los glucocorticoides, la respuesta simpática y parasimpática, y principalmente la hipoglicemia. El glucagón es inhibido gracias a la hiperglicemia y aminoácidos libres, o sea, después de comer, en otras palabras. Y para recordarles, el curso más importante que tenemos nosotros es la bioquímica. ¿Dónde actúa, por ejemplo, la insulina? La insulina aumenta disminuye la glucogenólisis y aumenta la formación de gluconeogénesis. Aumenta la glucólisis. El glucagón, ¿dónde está aquí? Está aumentando la glucogenólisis, la glucólisis y la gluconeogénesis. Esa es la función del glucagón, que va en contra de la insulina, que hace el efecto contrario. Acá tenemos las diferencias y sus funciones. El glucagón estimula la secreción de insulina, el GLP-1 estimula la secreción de insulina y somatostatina.
Recuerden que la somatostatina es la hormona inhibitoria por excelencia, inhibe todas las secreciones hormonales, es una forma de autorregulación. El GLP-2 estimula el crecimiento, es básicamente trófico para la mucosa intestinal, y el GIP, que es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, no es el péptido inhibidor gástrico, por si acaso. Eso se llamaba cuando yo estaba con ustedes, pero ahora ya le hemos cambiado el nombre. Y básicamente, al igual que el GLP-1, estimula la secreción de insulina de manera inteligente en función a la cantidad de glucosa o de carbohidratos que se hayan consumido. ¿Por qué les saco a acotación esto? Porque estos dos ahorita son el punto de tratamiento o de estimulación para el tratamiento de diabetes y la obesidad. Entonces, empecemos a hablar de diabetes. Diabetes mellitus es un síndrome clínico que conlleva todas aquellas alteraciones, ya sea genéticas, estructurales, metabólicas, etcétera, que van a tener un punto en común: la hiperglicemia. Muchas de estas alteraciones fisiopatológicas van a generar glucosa alta. Literalmente solamente es eso. La hemos clasificado en 4 grupos grandes. El tipo 1, donde hay destrucción de célula beta, ya sea por autoinmunidad, que ya han visto, creo que hace cuando hicimos la clase de enfermedad de Graves y de Hashimoto, estaban hablando de inmunopatología. Básicamente uno de sus representantes es el diabetes tipo 1, que puede ser autoinmune, como les estoy mencionando, o idiopática. Lo único que sé aquí es que no hay célula beta, se destruye. ¿Cómo lo sé? Porque mi péptido C está bajo. ¿Ya? La del tipo 2, en la cual hay un agotamiento de la célula beta, o también lo que vamos a estudiar ahora es el osteomiose. La diabetes gestacional, ¿por qué le llamo gestacional? Porque tiene que estar en una dama gestante. Los varones nunca vamos a hacer diabetes gestacional. ¿Y por qué? Porque la placenta genera hormonas contrarreguladoras de la insulina. Entonces tengo a la célula a la insulina materna, que aparte de pelear con las 4 contrarreguladoras que normalmente se pelean, ahora le voy a sumar más hormonas por parte de la placenta. Entonces eso hace que la célula beta materna no pueda con este ejercicio. Es igual como yo a ustedes ahorita les hago dar 40 vueltas alrededor de la universidad. Algunos pueden hacerlo y se van a hacerlo porque tienen mejor físico. Yo no doy ni 2, entonces me voy a cansar. Como eso hacen las hormonas placentarias, cansan a esta célula beta, pues obviamente va a haber hiperglicemia. ¿Cuál es el problema? La placenta. ¿Sale la placenta? Todo regresa a la normalidad. Diabetes gestacional. Si no es 1, si no es 2 y no es gestacional, vamos a llamarle otro tipo de diabetes. ¿Y qué se refiere a esto? Alteraciones puntuales que yo pueda detectar que me dicen que son responsables de la hiperglicemia. Por ejemplo, alteraciones de un solo gen o de otros genes, alteraciones en el páncreas exocrino por destrucción, por ejemplo, una pancreatitis severa, endocrinopatías, el síndrome de Cushing, que es una elevación del cortisol, acromegalia, que es una elevación de la hormona de crecimiento, etcétera, que son enfermedades que van a elevar las contrarreguladoras, van a dar diabetes. Fármacos o químicos específicos, ahora que ya estamos en la época de los disruptores endocrinos, pero fármacos como los antipsicóticos, por ejemplo, el mismo corticoide sintético me van a dar diabetes. Infecciones tipo Coxsackie, tipo rubiola pueden dar diabetes, pero en este caso diabetes tipo 1. Y otras relacionadas con los síndromes genéticos, como por ejemplo el Prader-Willi, el síndrome de Down, el síndrome de Turner, que están relacionados con diabetes. No voy a tratar a todas las diabetes en esta oportunidad, solamente nos vamos a dedicar al tipo 2. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las enfermedades metabólicas, como les digo, esto es inmunopatología, acá tenemos de todos los tipos, y acá tenemos gestacional, y eso lo van a ver ya en ginecología cuando lleven gestación. Entonces, la diabetes tipo 2, básicamente en mi época se llamaba no insulino dependiente. ¿Por qué? Porque no necesitaba insulina. La diabetes tipo 1, como hay destrucción de célula beta, necesita para sobrevivir insulina, porque como ya les he dicho en fisiología, la endocrinología es una de las especialidades más simples. ¿Por qué? Porque cuando no tiene algo se lo tengo que dar, y cuando tiene de más se la tengo que quitar. En este caso, la insulino dependiente, que se llamaba antes, era porque como no requiere insulina, no le doy. También se llama edad madura, diabetes de la edad madura. ¿Por qué? Porque generalmente era una enfermedad de viejos. Estamos hablando del agotamiento de la célula beta. En el tiempo se agotaba. Lastimosamente, con el devenir del incremento de la obesidad, han acortado el tiempo de desarrollo de diabetes, como lo vamos a ver más adelante.
Entonces ya no hablamos de la edad madura. ¿Por qué? Porque hay niños de 10 años que hacen diabetes tipo 2. Y eso es una catástrofe. Porque ¿qué me está diciendo? Que un niño de 10, 11, 12 años ya agotó su célula beta. Entonces va a vivir toda su vida con hiperglicemia. Y como vamos a ver más adelante, hiperglicemia más tiempo igual daño. ¿Ya? Entonces ya les estoy hablando de que este es un trastorno heterogéneo que básicamente se caracteriza por la hiperglicemia, la cual se puede deber porque mi insulina no está siendo producida de manera general o estoy necesitando más y no la puedo cubrir. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2? Tenemos modificables y no modificables. No puedo modificar mi género, lastimosamente. No puedo modificar mi edad. Ya quisiera yo regresar a la edad que tienen ustedes. No puedo modificar mi raza, lastimosamente soy mestizo. No puedo cambiar de familia, si quisiera, no la puedo cambiar, es mi familia. ¿Ya? Las damas que han tenido diabetes gestacional, pues no pueden cambiar ese antecedente. ¿Ya? Y no tengo o no voy a poder cambiar tampoco el antecedente de ovario poliquístico en una dama. Ya le dio. Puedo tratarlo, puedo controlarlo, pero ya está ahí. ¿Me entienden? Lo que sí puedo modificar, ¿qué es? Sobrepeso y obesidad. ¿Qué más puedo cambiar? Mi alimentación inapropiada. Aprovecho con el chifa que comimos hace ratito. ¿Qué más puedo cambiar? Mi vida sedentaria. Somos médicos, vamos a pasar la mayor parte de nuestra vida sentados en un escritorio toda una mañana, toda una tarde para los clínicos. Los cirujanos van a estar echados o sentados toda una tarde, toda una mañana operando, pero sin moverse más allá de eso. Cuando desarrollamos prediabetes, podemos darle tratamiento a esto para poder revertirlo, si se puede. La hipertensión arterial la puedo tratar, la dislipidemia la puedo tratar. ¿Ya? Entonces todo esto puedo modificar. Esto no, pero esto sí. Y en función de esto tengo que trabajar. Mi trabajo es eso. ¿Ya? Cuando hablamos de diabetes tipo 2, podemos hablar de genes porque se dice que la diabetes tipo 1 es bastante relacionada con la herencia genética. La diabetes tipo 2 también es de agregación familiar. Si yo tengo abuelo con diabetes, mamá con diabetes, la probabilidad de que yo me haya ganado la rifa es muy alta, como ustedes pueden ver acá. Hay muchos losis relacionados con la diabetes tipo 2 y hay otros tantos que tienen que ver con el manejo de la insulina y la glucosa que están asociados a diabetes tipo 2. La gran mayoría están relacionados con la función de la célula beta. Estos son los que van a determinar si mi célula beta va a ser capaz de mantener el ritmo o se va a cansar antes de tiempo. ¿Ya? Entonces, muchas veces hemos buscado la forma de cómo predecir quién va a ser diabetes y quiénes no. Entonces buscamos scores de riesgo genético versus factores de riesgo clínicos. ¿Qué son factores de riesgo clínicos? Yo le veo a su compañero y puedo medirlo, puedo tallarlo, puedo medir su perímetro abdominal, puedo saber si tiene antecedente de hipertensión arterial, si tiene antecedente de familiares de diabetes. Eso es un score clínico. Pero ¿cómo es un score de riesgo genético? Le saco una muestra de sangre, le hago un mapeo genético y busco genes que estén relacionados con diabetes. ¿Cuál de las dos formas es la mejor forma de evaluar a nuestro paciente? Bueno, depende de dónde esté. Si están en una zona donde hay un alto riesgo, probabilidad de tener diabetes de tipo genética o relacionado con los genes, pues será mejor hacer un score genético. En nuestra realidad, lastimosamente, nosotros nos basamos todavía con factores clínicos. Miren todos los genes que hay, no voy a pedirles que lo aprendan de memoria, ¿ya? Pero esto, básicamente, lo que quiero que entiendan es que todo esto está relacionado, son muchos genes que están relacionados con el funcionamiento de la célula beta y que de una u otra forma van a desencadenar una predisposición a la falla de esta célula beta. Pero no son los únicos. Miren, tenemos los genes que nos predisponen a diabetes tipo 2 que pueden compartir con algunos con alteraciones en la glucosa en ayunas, la insulina en ayunas, con el ratio cadera-cintura, con la medida de la circunferencia abdominal y con el índice de masa corporal. Todos ellos están relacionados con la aparición de diabetes. Todos ellos son factores de riesgo de diabetes. ¿Ya? Algunos son solamente de diabetes, pero algunos son compartidos con la obesidad, por ejemplo, con la obesidad central, con la alteración de la composición corporal, con la insulina en ayunas, con la glucosa en ayunas. O sea, decirles específicamente este gen es responsable de la diabetes tipo 2 es mentirles. Y por eso no les voy a pedir que se aprendan todo esto de memoria. Pero quiero que se quede grabado en su cabecita
que la diabetes tipo 2 es poligénica, no le puedo echar culpa a una sola cosa. Como son varios genes, ¿los puedo heredar? Sí, pero depende de cuál sea la proporción de mi herencia, va a determinar si yo voy a hacer o no voy a hacer diabetes tipo 2. ¿Ya? Entonces, como les digo, no es solamente la herencia, sino también qué es lo que viene después. El ambiente, qué tanto gasto yo mi energía, qué tanto hago yo actividad física. Recuerden, el músculo es el único tejido metabólicamente activo o que se puede activar y que puede aumentar su tasa metabólica más de 1000%. ¿Qué estoy comiendo? ¿Taco como huevo montado todos los días? ¿Una ensaladita por ahí? ¿Sé mezclar las proporciones de macronutrientes en mi plato? Hay que ver eso. ¿Cómo compongo yo mi nutrición? ¿Cuáles son los químicos ambientales que pueden ser también los disruptores endocrinos o pueden ser el consumo de grasas saturadas? Por ahí siempre les veo comprando sus tortis, comprando sus, no sé qué, esas galletas, sus morochas, ahí está. Todas esas cosas. No les digo que está mal, lo que digo es la frecuencia. Ojo. Y ahorita se le está dando bastante importancia a la microbiota intestinal, que también está como que le enseña a mi sistema inmunológico y genera metainflamación, la descomposición de la microbiota, que va a generar metainflamación que predispone disrupción del receptor insulina, como lo vamos a ver más adelante. Entonces todo esto es ambiente y también está relacionado con todos los genes que hemos visto y sobre todo los genes de la obesidad. Si ambos se juntan y encima tengo genes de disfunción de célula beta, como ya les he dicho que es la mayoría de genes que hemos visto, todo esto tiene que confluir para que nosotros hagamos diabetes tipo 2. ¿Ya? Entonces hablemos un poco de la diabetes tipo 2. Este es el atlas del crecimiento de la diabetes tipo 2, de la diabetes en general a nivel mundial. Nosotros estamos acá, nosotros somos la zona SACA y crecemos un 45% con respecto al último reporte. Van a ver que sitios como por ejemplo Norteamérica ha bajado su incidencia porque esto estaba en 40%, ahora lo tenemos en 21%. Pero miren África, miren el Medio Oriente, elevan de manera exponencial su diabetes. ¿Por qué? Porque ellos recién están empezando el cambio nutricional con la globalización y con la ¿cómo se dice? Cambio nutricional. Estamos acá, seguramente estos países están empezando a tener una ingesta calórica mucho mayor de la que normalmente tenían y su proceso de diabetes está creciendo. ¿Ya? Y aquí está. Cuando yo empecé la residencia, aquí más o menos, cuando yo empecé la especialidad, se decía que teníamos 285 millones de personas con diabetes. Y en ese tiempo se proyectó más o menos para el 2030 643, que ya se alcanzó en el 2021. ¿Se dan cuenta? Miren ahora, en el 2024 tenemos 589 proyectados. Se supone que ahorita estamos proyectando 853, 300. Pero lo que nosotros empezamos en el 2021 ya se había logrado casi. Digamos, lo que se había proyectado, miren, para el 2021 543, para el 2021 ya tenemos 643. O sea, la galopante incidencia de diabetes es bastante preocupante, por eso es un problema de salud pública. Problema de salud pública que tenemos que detener. Y todo esto gracias a ¿qué? A la obesidad también. La obesidad, si yo no les puse el cuadrito previo, pero en el cuadro previo es la obesidad y la obesidad está más parada todavía. Acá podemos ver la prevalencia de diabetes para el 2004 y su proyección para el 2050. Nosotros estamos en la región SACA, que más o menos ahorita estamos en un 10% aproximadamente. Vamos a subir al 12% en el 2050, si es que no lo hacemos antes. Y aquí, ¿cuál es la proporción de personas no diagnosticadas? O sea, tienen diabetes, pero todavía no lo saben. Miren, nosotros tenemos un tercio. De 3 personas que tienen diabetes, 1 no lo sabe. Y ese es el que tenemos que descubrir. En general, casi estamos en el 50%. Nosotros, en el Perú, en el estudio que se hizo en el 2015, miren, 7% tenían diabetes, 4.3% eran conocidos, 2.8% no lo conocían. Casi la mitad
de los pacientes que tenían diabetes recién lo estábamos descubriendo. ¿Ya? Y miren, mientras más viejitos somos, más riesgo de diabetes o glucosa alterada en ayunas tenemos. ¿Ya? Entonces, ¿qué les estoy diciendo con eso? Les estoy diciendo que esta es una enfermedad que realmente está transformando mucho y por eso el armamento terapéutico ha crecido de manera exponencial. Entonces, en la epidemiología, básicamente, la diabetes tipo 2 representa entre el 80 y 90% de casos de todas las diabetes que les he mencionado, sea unos, sea otros, sea gestacional, y la diabetes tipo 2 es la más prevalente. ¿Ya? Rara vez hace cetosis. ¿Qué significa esto? Que va a condicionar una alteración funcional y va a generar la producción de cuerpos cetónicos por ausencia de insulina. Acá no lo vamos a ver tan claro. Sí lo va a hacer, pero cuando hay un estrés intenso. ¿Qué lo potencia? El envejecimiento. ¿Por qué? Porque como todo en el cuerpo se gasta con el tiempo, las células betas no deja de ser la excepción. ¿Ya? Como ya les había dicho antes, la diabetes tipo 2 antes era una enfermedad de viejos, de mayores de 60 años. La bajaron a 40 cuando estaba iniciando la bajaron a 50 cuando empecé la especialidad, la bajaron a 35 cuando terminé la especialidad y ahora estamos en 35, el momento en el cual se busca diabetes, entonces hay que tener cuidado. ¿Cuál es el punto importante? Hiperglicemia sostenida, o sea, tengo glucosas altas por mucho tiempo. Y ahora sí, vamos a ver cómo llegamos a la hiperglicemia. Y dentro de la hiperglicemia vamos a ver todos los factores que se reúnen en un determinado paciente para que tengamos la hiperglicemia sostenida. Bueno, y acá podemos ver algunos de ellos. Este es el objeto ominoso que lo vamos a desarrollar progresivamente. Primero, cuando se estudió por primera vez la diabetes mellitus tipo 2, se hizo en un pueblo indio de Estados Unidos, los indios Pima, que es una población de indios que solamente vivían en una reserva y que en ellos había más prevalencia de diabetes tipo 2. Entonces alguien, Paul Bennett, que vino aquí hace como 5 años a hablarnos sobre la fisiopatología de la diabetes tipo 2, en un congreso se sentó y empezó a verlos, y empezó a mapearlos a todos, les hizo un montón de exámenes, y empezó y determinó que las alteraciones iniciales para que una persona desarrolle diabetes empezaban con la resistencia a la insulina. Entonces él describió el triunvirato. Eso es lo que halló al inicio. ¿Cuál era el triunvirato? Para que haya hiperglicemia tenía que haber disminución de la secreción de insulina como consecuencia de una disminución de la capacidad del músculo a utilizarla, resistencia a la insulina, disfunción de célula beta, y cuando teníamos esto, el hígado producía más glucosa sin control, o sea, el aumento de la producción hepática de glucosa. A eso él le llamó el triunvirato. Aumento de la producción de glucosa hepática porque no hay insulina quien lo controle, porque había una disminución periférica de la utilización de glucosa por falta de insulina, por alteración del receptor de insulina. Resistencia a la insulina, disfunción de célula beta, incremento de la producción hepática de glucosa. Pues eso es lo que se describió inicialmente. ¿Por qué se da la resistencia a la insulina? Por eso les he puesto cómo actúa la insulina. Porque ustedes pueden ver aquí, normalmente la insulina tiene que, a través de su sustrato receptor a insulina, tiene que ser fosforilado en la tirosina. Pero si no se fosforila en tirosina, por ejemplo, se va a serina o a treonina, ¿qué es lo que va a pasar? No se va a dar la vía de señalización que normalmente quiero, todo lo que les he dicho antes. Entonces, ¿qué va a pasar? Si estamos en músculo, no va a haber translocación de los GLUT4 hacia la membrana celular. No va a haber consumo de glucosa. Y lo peor de todo es que como no está activándose donde tiene que ser, se va a degradar. Entonces tengo una disminución de la señalización por la alteración de la fosforilación donde tiene que ser. ¿Cómo puedo hacer esto? Dependiendo de dónde estoy, si estoy por ejemplo en la célula endotelial, voy a alterar mi liberación de óxido nítrico. ¿Y qué hace el óxido nítrico? Fosforilata. Entonces de esa forma se conecta la resistencia a la insulina con la hipertensión arterial, que me imagino que ya lo han visto en enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No voy a tener las vías metabólicas, porque yo necesito que se fosforile la tirosina, no ni la serina ni la treonina. Pero la vía
llamamos resistencia a la insulina. ¿Qué pasa en el hígado? Entonces, yo tengo que la insulina, como resistencia a la insulina, no va a afectar al receptor de insulina en el hígado y por lo tanto no va a haber quien detenga la producción de glucosa. Ustedes saben que la insulina va al hígado y le dice para tu gluconeogénesis porque ya no la necesito, ¿no es cierto? Pero a pesar de estar incrementada la insulina, el hígado no le hace caso. Y el hígado no le hace caso y sigue teniendo su gluconeogénesis. ¿Y eso es por qué? Porque el receptor de de insulina en el hígado está desacoplado, por lo tanto no le hace caso. Y el hígado empieza a producir más glucosa en el hígado. ¿Ya? ¿Qué pasa en el músculo? Lo que ya les había dicho. En el músculo no se va a dar la fosforilación adecuada, por lo tanto no va a haber acoplamiento de los segundos mensajeros y por lo tanto no va a haber expresión del GLUT4 a nivel de la membrana basal. Entonces no va a haber glicógeno, no va a haber transporte de glucosa, no va a haber oxidación de glucosa. Aquí, por ejemplo, una de las grandes causas de resistencia a la insulina es la grasa ectópica. Cuando uno engorda, engorda por todos lados y la grasa tiene que buscar sitio, porque no tiene sitio indefinido. ¿Y qué es lo que hace? Infiltra al músculo. ¿Qué logra infiltrando el músculo? La grasa ectópica no tiene control en la producción de citoquinas. Produce resistina, produce interleuquina 6, produce interleuquina 1. Y es las interleuquinas las que hacen esto en el músculo. ¿Ya? Entonces es una forma, ¿no? Entonces un paciente obeso va a tener esto de manera exagerada. ¿Qué pasa? Ya después de la resistencia a la insulina empezamos con la disfunción de la célula beta. ¿Qué es la disfunción de la célula beta? Pues la pérdida de la capacidad de la célula beta de producir insulina según la demanda metabólica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por el aumento de la resistencia a la insulina, pues la glucosa se va a empezar a acumular en la sangre. El cuerpo sabe que no tiene que estar ahí. ¿Qué tengo que hacer? Obligarlo a utilizarlo. ¿Cómo lo obligo? Aumentando mi producción de insulina. Entonces mi célula beta va a estar como si yo a ustedes ahorita les pongo un examen de aquí hasta el examen final. Se van a volver locos de tanto estudiar. Eso le hacemos a la célula beta comiendo nuestro chaufa, nuestro mostrito con harta crema. Entonces todo lo que hacemos es exagerar la función de las células beta. Entonces ustedes pueden ver aquí que tenemos obesos, por ejemplo, normoglicémicos, intolerantes a la glucosa y diabetes tipo 2. Y podemos ver que en función a la producción de insulina y de la glucosa va cayendo. Esta relación se va perdiendo. Al inicio podemos todavía compensar la cantidad de insulina con glucosa, pero después la perdemos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer para que mi célula beta falle? Pues empezamos con lo que se llama la glucotoxicidad, o sea, el exceso de glucosa. Como ustedes han visto, el exceso de glucosa entra en la célula beta, pero la célula beta la convierte en piruvato a través de la glucólisis y entra al ciclo de Krebs. ¿Y para qué? Para producir ATP. Pero si yo voy a entrar a producir ATP en el ciclo de Krebs, voy a tener que activar ¿qué cosa? La fosforilación oxidativa. ¿Y qué pasa cuando exageradamente tengo prendida mi fosforilación oxidativa? ¿Ah? ¿Qué? Producción de ROS. Exacto. ¿Y qué es el ROS? ¿El ROS es buena gente? El ROS destruye la célula. Glucotoxicidad. La lipotoxicidad es lo mismo pero con grasa. Recuerden que la grasa también puede entrar al ciclo de Krebs. ¿Ya? Entonces, y encima la grasa le da más vueltas al ciclo de Krebs. Entonces voy a generar más estrés oxidativo y ese estrés oxidativo va a terminar destruyendo la célula beta. Como estoy en un estado de hiperglicemia, necesito una mayor producción de glucosa. ¿Quién se va a estresar? El retículo endoplástico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo tanto, otra vez igual como ustedes, les pongo un montón de informes que me tienen que hacer en la semana. El primero los van a hacer bien bonito, al último lo van a hacer con ChatGPT y ni siquiera le van a borrar el hecho por ChatGPT, ni cuenta se van a dar. ¿Me entienden? Entonces, tanto está trabajando este retículo endoplásmico que ustedes han visto que la insulina tiene que ser plegada para que funcione. No se plega de la forma que tiene que plegarse, no es una insulina de buena calidad, no va a funcionar. ¿Claro?
el estrés oxidativo que ya les estoy mencionando, esto va a generar una inflamación del islote pancreático y por lo tanto, como la insulina y el péptido amilina se producen de la misma forma, va a haber un depósito de polipéptido amiloide que es la amilina. Esto es lo que hablamos de la glucolipotoxicidad. Tanto la hiperglicemia como los ácidos grasos saturados va a aumentar la síntesis de insulina y va a generar proteínas no plegadas. Este es el estrés en el retículo endoplasmático. ¿Quiénes están involucrados aquí? Nuestros amigos inflamatorios, la interleuquina 1B y el factor y el interferón gamma. ¿Ya? Lo que ya les había mencionado, voy a hacer que mi proteína no sea la correcta. Voy a generar insulina, pero una insulina de mala calidad. Así de simple. Aquí podemos ver la glucolipotoxicidad. Llega la glucosa entra en el ciclo de Krebs. Una parte del ciclo de Krebs se produce el citrato activa el acetilcoenzima A carboxilasa que va a aumentar el malonilcoenzima A y este malonilcoenzima A va a inhibir al CPT1. ¿Qué hace el CPT1? Ingresa los ácidos grasos en la mitocondria para la beta oxidación. Como tengo un montón de glucosa y tengo un montón de insulina, voy a bloquear la degradación, voy a aumentar la acumulación. Y esto es lo que va a llegar en el hígado, ¿a qué? A hacerse hígado graso. Esta es una de las formas de por qué el hígado, que debe ser productor, que debe ser transformador, en este caso en especial se va a empezar a convertir en almacén y no debe. Eso es hígado graso. ¿Está bien? ¿Se han perdido? Para que vean que para algo sirve la bioquímica, ¿ves? Para algo sirve la bioquímica. Entonces, como ustedes están viendo, tanto la sobrecarga de ácidos grasos libres como la hiperglicemia aumenta la expresión de ROS. Y este ROS, que van a estar andando libremente por la célula beta, se la van a agarrar con la mitocondria, con el DNA. Y obviamente, si a esto le sumamos la edad, van a generar una disfunción mitocondrial. ¿Qué hace la disfunción mitocondrial? Disminuye la beta oxidación, no voy a generar más degradación de los ácidos grasos, va a disminuir la ATP, va a aumentar, sigue aumentando los ROS y por lo tanto voy a generar daño tissular. Ya no específicamente en la célula beta, sino también en órganos distantes. Si hablo de célula beta específico, voy a generar diabetes. Entonces, todo esto obviamente va a estresar. Ustedes se estresan y se ponen, con ganas de vacaciones. Nosotros también, las islotes también quieren. Si estoy dándole mucho trabajo, quiere descansar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a funcionar mal. ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer que el sistema inmune vea que hay alguien que se está saliendo de su programa y va a empezar a inflamar. ¿Y esto qué va a generar? Destrucción de la célula beta. Apoptosis de célula beta. ¿Ya? Sigan comiendo su esto. Ya. ¿Qué es lo primero que hacemos? Sigan comiendo mostrito, chicos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Les había mencionado. Entonces, yo estoy entrando en una etapa de hiperglicemia constante. Como ya no tengo guardado, porque estoy en la fase de hiperglicemia, o sea, estoy en esta fase. Ya no tengo guardado. Entonces, lo primero que va a pasar es que mi primer pico de la secreción de insulina se va a negar. Se va a bloquear. Ya no la tengo. Entonces, ¿qué estoy? Como estoy en hiperglicemia, tengo que estar produciendo. Y como estoy produciendo y botando, produciendo y secretando, es ahí donde entra el retículo endoplasmático en estrés. ¿Ya? Entonces, la glucotoxicidad, como la amilina se va junto con la insulina, va a haber mayor depósito. Y eso también, recuerden que la amilina es un péptido de control paracrino de la célula beta. Entonces vamos a tener inflamación por acúmulo de péptido amiloide en el islote pancreático. Entonces, miren aquí, bien bonito, cuáles son las alteraciones metabólicas que están relacionadas con las glucosas. La insulina resistencia, ya sea por la disminución de la captación periférica de glucosa, está relacionado más con la intolerancia a la glucosa postprandial. Y el incremento de la glucosa hepática está más relacionado con la hiperglicemia en ayunas. Cuando hay disfunción de célula beta está más relacionado con la glucosa en ayunas. Pero cuando ya la secreción de insulina es mucha más, importante, también puede afectar a la hiperglicemia postprandial, la glucosa después. Esta es la tolerancia a la glucosa. Miren, la acumulación hepática ectópica, cuando está en el músculo, puede generar ambos.
Pero cuando está en el hígado, está más relacionado con la intolerancia a la glucosa. Detallitos que tenemos que recordar. Bueno, ya la combinación está en todas, ¿no? Entonces, ¿por qué hay un incremento de la producción hepática de glucosa? Cuando los gatos no están, los ratones hacen fiesta. Es lo mismo, yo les doy un examen ahorita y me voy, toditos se me van a copiar. ¿No es cierto? Ni tontos que estuvieran. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes recuerdan que el control del glucagón está en función de la insulina, ¿no es cierto? La insulina aumenta la glucosa, la célula beta que está en el centro, cede la glucosa, aumenta la producción de insulina y este exceso de insulina va a la periferia, a las células alfa, y esta hace que disminuya la producción de glucagón. Esa es la fisiología normal, ¿se acuerdan? Muy bien. Pues entonces acá hay resistencia de insulina a todo nivel, no solamente en el músculo, no solamente en el hígado, no solamente en la grasa, la célula alfa también tiene resistencia de insulina. Por lo tanto, no se bloquea la producción de glucagón. Entonces, aumenta el glucagón, a pesar de estar en hiperinsulinemia, no hay inhibición del glucagón. ¿Qué va para el incremento del glucagón? Va a aumentar la glucotoxicidad y la lipotoxicidad, porque la función del glucagón es aumentar la glucosa y liberar ácidos grasos, aumentar la gluconeogénesis. ¿Entienden? Entonces, ese es el detalle por el cual tenemos incremento de la producción hepática de glucosa. Triunvirato. ¿Estamos? Viene el cuarteto disarmonioso. Vamos investigando y vamos a encontrar un montón de cosas acá. Vamos a seguir avanzando. ¿Y quién tiene que ver aquí? El tejido graso. Y el tejido graso es muy especial. ¿Por qué? Porque se estresa y empieza a generar sustancias, hormonas e interleuquinas que van a empeorar la inflamación general. Hablamos de una metainflamación. Entonces los adipocitos hipertrofiados, por más que sean maduros, van a generar moléculas inflamatorias que van a reclutar células también inmunes que van a compensar o que van a potenciar el efecto de la producción de las citoquinas inflamatorias. ¿Y a qué conlleva eso? A una mayor liberación de ácidos grasos libres. O sea, recuerden que la insulina en la grasa le dice acumula, ¿no es cierto? Pero si no estoy teniendo un adecuado, no le hago caso a la insulina de manera regular, ¿qué voy a hacer? No acumular, lo voy a mandar. Y aumenta la producción de ácidos grasos libres que van a ir al hígado y que van a ir a la célula beta a empeorar la resistencia a la insulina en esos tejidos. ¿No? Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, cuando nosotros ponemos una infusión de ácidos grasos libres, cómo cae la producción de insulina. Cómo está la fosforilación, por ejemplo, de la tirosina a nivel del receptor de insulina, cae. La producción de trifosfato inositolquinasa cae cuando le pongo una infusión de ácidos grasos libres, como ustedes pueden ver acá. El sustrato receptor de insulina fosforilado en tirosina disminuye y la producción de AKT también disminuye. Entonces, todo lo que hacemos con la liberación de ácidos grasos libres en el músculo, vamos a tener una disfunción del acoplamiento al receptor de insulina. ¿Ya? Quinteto por excelencia, estas son las incretinas. En un tiempo a alguien se le ocurrió pensar y decir, oye, ¿qué tanto puede diferenciarse los niveles de glucosa si le doy la misma cantidad de glucosa por vía oral o se lo pongo por vía endovenosa? ¿Qué espero encontrar? Que ambos estímulos sean lo mismo, ¿no es cierto? Porque le estoy poniendo la misma cantidad de glucosa. Pues no, se dieron cuenta de que no, como lo vamos a ver más adelante. Y en esos estudios se descubrieron estos dos péptidos. El GLP-1, que ya lo vimos, que es primo del glucagón, y que es producido por las células L, y el GIP, el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa. No se llama péptido inhibidor gástrico, por si acaso. ¿Ya? Sé que es más fácil de recordarlo, pero no se llama así. Y estas son producidas por las células K. ¿Qué hacen ambas cosas? Pues ambas sustancias son potenciadores de la secreción de insulina. Este es el efecto incretina. ¿Ya? Como ustedes pueden ver aquí, esto es lo que se estudió. Entonces yo le pongo 50 gramos de glucosa, ya sea en oral o sea en endovenoso. Mis niveles de glucosa van a ser iguales, entonces espero que mi insulina sea igual. ¿Qué pasa? Cuando va por oral, hay una mayor secreción de insulina que cuando va por endovenoso. Estadísticamente significativo. ¿Sabes quién hace esto?
el pico inicial de la insulina, ¿se acuerdan? El que estaba guardado. Eso hace la diferencia. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros consumimos la glucosa de manera oral, se estimulan a través del nervio vago, van a estimular a las células K y a las células L para la producción de estas incretinas. Miren lo que pasa en los pacientes con diabetes tipo 2. Igual, la glucosa se eleva, espero que se eleve, pero la reacción o la diferencia entre lo oral y lo endovenoso no se da de manera bastante notoria como acá. Entonces, esa es la disminución del efecto incretina. De ahí nacen los tratamientos que van a estimular o que van a imitar el efecto de las GLP-1 y actualmente ya tenemos uno mezclado, GLP-1 y GIP. Yo no les pongo el nombre, por si acaso. Yo no le pongo el nombre, yo solamente les pongo acá. El sexteto cerdoso. Como les he dicho, como hay un aumento de la producción hepática de glucosa, ¿y quién es el responsable? La falta de inhibición de la célula alfa por parte de la insulina. Esta célula alfa, que está bastante estimulada por falta de inhibición, va a generar un incremento de los niveles de glucagón y por lo tanto va a generar aumento de la glucosa, de la liberación hepática de glucosa. Y obviamente, ¿quién es el que más lo va a notar? El hígado. Está ahícito, no, está ahí, como dicen en mi tierra, ahícito nomás. Entonces, nosotros vamos a ver que el hígado, a través de esta sobreestimulación de glucagón, va a desencadenar una mayor producción de glucosa. El septeto septicida. ¿Quién viene a involucrarse aquí? El riñón. Ustedes ya conocen, ya lo saben, yo no les tengo que enseñar. Hace el ciclo pasado conocieron al doctor JJ García, en el cual les he enseñado muy bien a la nefrona. Saben dónde se absorbe la glucosa, saben dónde se absorben todas las cosas que se tienen que reabsorber en el riñón. Entonces saben también y les han enseñado que el riñón es plástico en el sentido que se puede adaptar a la glucosa. ¿Saben cuál es el umbral mínimo de recaptación de glucosa? 180, ¿no es cierto? Eso es lo normal. Si yo tengo glucosas más de 180 en la sangre, voy a empezar a ver glucosa en orina, ¿no es cierto? ¿Y eso se debe a qué? A que como somos procesos enzimáticos, los enzimas se saturan. Y al saturarse ya no van a poder cumplir esa función por más sustrato que le pongan. Muy bien, pero nuestro cuerpo se adapta. ¿Y cómo se adapta? Produciendo más SGLT2. Entonces, en un paciente con diabetes, la recaptación de glucosa puede llegar hasta 350. ¿Ya? Gracias aquí al aumento de la expresión de SGLT2 a nivel renal. Entonces, mi riñón se convierte en una recaptación, porque el riñón tiene su programa. No debe haber glucosa en la orina. Entonces se adapta para que no haya eso. A él no le importa que haya un montón de glucosa en la sangre. Solamente le interesa que no debe haber glucosa en orina. Entonces se adapta, aumenta la mayor producción de SGLT2 y aumenta la recaptación de glucosa en orina, perpetuando o empeorando la hiperglicemia arriba en la sangre. En él no. Obviamente también llegamos a una etapa de sobresaturación. Igualito vamos a tener glucosa en orina en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Entonces ustedes pueden ver aquí cómo se sobreexpresa los SGLT2 en pacientes controles y en pacientes con diabetes tipo 2, bastante marcado la expresión de los RNA mensajeros de SGLT2, la proteína del SGLT2 también y la recaptación con este marcador que está aumentado en diabetes tipo 2. Entonces aumenta la capacidad de captación de glucosa por la orina. Y para cerrar el octeto minoso, ¿a qué le llamamos octeto minoso? Porque aquí ya viene otro componente, miren ustedes, qué bonito. Estamos hablando del control regulador del apetito. A ustedes no les hemos dado esta clase ha empezado este año justamente por este detalle. Entonces nosotros tenemos el núcleo 4 y el núcleo paraventricular. Y ustedes pueden ver aquí, miren quién aparece. La insulina es una hormona postprandial y por lo tanto tiene que ir a los centros reguladores anorexigénicos, estimularlos y decir hasta acá ya no más, ya no como. Pero como ya les he dicho, hay resistencia a la insulina no solamente en músculo, no solamente en grasa, no solamente en hígado. Hay resistencia a la insulina en toda la economía. Entonces el núcleo 4 no va a hacer la diferencia. No va a aceptar a la insulina y por lo tanto no va a haber una inhibición del apetito y voy a seguir comiendo. ¿Han escuchado hablar de que los diabetes tienen las 3 P's? Polidipsia, poliuria y polifagia. Ahí está, esa es una de las razones. Entonces,
¿Qué es lo que voy a hacer? Como hay tanta insulina, el núcleo se bloquea. Y por lo tanto, voy a tener incremento del apetito. Como tengo incremento de apetito, la forma de cómo ingresa la glucosa a mi cuerpo es a través de la comida. Incorporo más comida, y lo peor, como acá no puede inhibir sobre todo la parte hedónica de la alimentación, voy a ir a comer una torta de chocolate, voy a comer un helado, un mostrito con alta crema, ¿no? ¿Qué más hay en la noche? Una salchipapa, ¿verdad? Empeorando mi consumo de glucosa y empeorando todo el proceso que ya les he mencionado. Bueno, chicos, hasta acá les he mencionado los diferentes... se quitó. Ya miren, hasta acá ya les había mencionado los 8, el objeto minoso. Esto es disfunción de célula beta, resistencia a la insulina, incremento de producción hepática de glucosa, incremento de glucagón, incremento de la recaptación de glucosa por la orina, alteración de los ácidos grasos. ¿Dónde está el efecto incretina, alteración de los neurotransmisores? Pero muy aparte de eso, están habiendo otros eventos que están relacionados con hiperglicemia, pero no están tan relacionados como tal. O sea, hay estudios de asociación, más no de causalidad. Por ejemplo, la deficiencia de testosterona, nosotros sabemos que la testosterona es trófica para el músculo. Entonces, mientras más testosterona tengo, más masa muscular voy a tener. ¿Se acuerdan todos los que se van al gimnasio? Me imagino que saben lo que es la pichicata, ¿no? La pichicata es justamente utilizar análogos de testosterona para generar más masa muscular. Como tengo deficiencia de testosterona, voy a tener menos masa muscular. Y ya les he dicho que el músculo es el único que es metabólicamente activo. Entonces voy a tener resistencia a la insulina por falta de músculo y eso va a generar hiperglicemia. La deficiencia de vitamina D. La vitamina D, en su momento, cuando hicimos la clase en locomotor el año pasado, les he dicho, pues, que, les he enseñado básicamente su función principal, que es el metabolismo del calcio. Pero la vitamina D está involucrada en muchos otros procesos. Uno de esos es en la estimulación de la secreción de insulina. Cuando hay deficiencia de vitamina D, voy a tener una alteración en la secreción de insulina, no muy marcada, pero se ve pues, que hay un incremento de la prevalencia de diabetes en pacientes o en poblaciones que tienen deficiencia de vitamina D. Causalidad, hasta ahorita, asociación, porque ya hay estudios en los cuales han dado vitamina D y han visto si es que hay o no hay prevención de diabetes y no ha sido concluyente. La sobrecarga de hierro, ¿por qué? Porque el hierro se deposita específicamente en el páncreas y específicamente en el islote pancreático y puede desencadenar una disfunción de todo el islote. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿por qué? Porque al aumentar la presión también aumenta el tono simpático y el tono simpático a través de su receptor alfa bloquea la secreción de insulina y también como ha aumentado la presión hay vasoconstricción y al haber vasoconstricción hay hipoxemia en el islote pancreático, por lo tanto alterando la función, la secreción de insulina. Y bueno, lo último que estamos hablando de la microbiota, tenemos dos tipos de bacterias en el intestino, los firmicutes y los bacteroidentes. Los firmicutes son aquellos que son metabolizadores de fibra y los bacteroidetes son los que metabolizan las proteínas y se dice que los que metabolizan las proteínas generan productos de desecho más tóxicos y que pueden afectar la inflamación a nivel de los islotes pancreáticos. Lo que nosotros deberíamos tener es aumentar nuestra población de firmicutes. ¿Por qué? Porque con esos tenemos una menor inflamación a nivel gastrointestinal. Entonces, ¿cómo aumento mis firmicutes? Comiendo ensalada, que a nadie le gusta. ¿Ya? Listo. Entonces, como les dije, estos tres no tienen, tienen una evidencia de asociación, mas todavía no está demostrado de manera directa la causalidad. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto todas las alteraciones que se pueden dar para la hiperglicemia relacionados con el estilo de vida y relacionados con nuestra alimentación. Entonces, tenemos que ver cuáles son las alteraciones iniciales. Por ejemplo, ustedes ven aquí a un paciente delgado normoglicémico, un obeso normoglicémico, un obeso con intolerante a la glucosa, un obeso con diabetes inicial y un paciente ya con diabetes grande, ya de tiempo. ¿Qué es lo que voy a ver aquí? Ustedes pueden ver que el paciente que tiene
es delgado y tiene normoglicemia, pues su glucosa en plasma está normal, su insulina está también en el rango donde tiene que ser. Pero sus niveles de relación glucosa-insulina están normales. Su insulina, por ejemplo, aquí está normal. ¿Qué pasa cuando ya está en hiperglicemia? O sea, el paciente que tiene normoglicemia pero es obeso, está su glucosa normal, pero la insulina se empieza a elevar. Trata de compensar. Está normal la glucosa, pero lo está haciendo con glucosas muy, muy altas. El paciente que ya tiene intolerancia a la glucosa y es obeso, ya está empezando a elevar su glucosa y su insulina está en el punto máximo. Ya está en el punto máximo, está en el punto donde ya no puede más, o sea, está en el punto de máximo esfuerzo. ¿Qué sigue después? Cuando ya le diagnostican diabetes, es porque esa capacidad de mantener esta insulina ya se pierde, la célula beta se cansó. Cae la insulina y empieza a subir la glucosa. ¿Se dan cuenta? Y ya con un paciente con diabetes de larga data, pues la glucosa va a estar mucho más alta y la insulina empieza a caer, o sea, ya cae. ¿Por qué? Porque es una insulina de mala calidad que no me ayuda para funcionar. Entonces, la caída de la insulina está diciéndome que ya la glucosa se está perdiendo. Este es el cuadro clásico que nosotros vemos, que a nosotros nos ponen. Entonces nos decían antes que la diabetes podía aparecer de los 15 años anteriores inclusive, pero eso básicamente son los inicios. La diabetes generalmente ahora se está, felizmente con la búsqueda que estamos haciendo, lo estamos detectando en etapas más tempranas. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes pueden ver aquí la insulina resistencia que está en amarillo y la función de la célula beta que está en celeste. Al inicio, con que obesidad y con todos los cambios, con la alimentación inapropiada, la falta de actividad física y todas las condiciones que ya hemos visto, por ejemplo la hipertensión, etc., lo que voy a generar es un aumento de la resistencia a la insulina. Y en paralelo va aumentando la secreción de insulina. Como ustedes pueden ver acá, en esas primeras etapas, la glucosa, tanto postprandial, que es la amarilla, y la roja, que es la en ayunas, no se han movido. Va a llegar un momento en el cual la resistencia a la insulina se va a mantener estable, pero va a llegar, en ese mismo momento, la insulina ya no va a llegar a un punto máximo de acción. Más allá de eso ya no va a poder hacer. Y mientras se mantenga este equilibrio patológico, porque estamos hablando de enfermedades, este equilibrio patológico, la glucosa todavía no se va a mover. Pero cuando la célula beta ya pierda esa capacidad de controlar la glucosa y ya se canse y empiece el camino hacia la descenso, porque como ya les habíamos mencionado, hay una cantidad específica de células beta que necesito antes de que empiece a haber hiperglicemia. Cuando se gaste la mayor parte, aproximadamente entre el 50 y el 60% de la funcionalidad de la célula beta, la glucosa se va a elevar. ¿Cuál se va a elevar primero? La glucosa postprandial, la que generalmente no buscamos. Ya cuando la célula beta esté francamente en disminución, y ahí recién se va a empezar a elevar la glucosa en ayunas. Cuando llegamos a la diabetes es porque ya tenemos alterado todo. Cuando hacemos el diagnóstico. La idea es detectar esto lo más temprano posible. Les había mencionado, les mencioné eso aquí. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros empezamos con la genética, la nutrición, la actividad física, generamos obesidad que básicamente va a estar desde la normalidad y generamos resistencia a la insulina. Una manifestación de resistencia a la insulina indirecta es justamente esto. Triglicéridos altos por la inhibición, porque no hay inhibición de la célula, porque no hay inhibición del tejido graso y por lo tanto está aumento de liberación de ácidos grasos libres. Y el HDL bajo, ¿por qué? Porque el hígado está más preocupado en producir VLDL que HDL y por eso la HDL baja. Entonces es una manifestación de resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, si va empeorando, como ya hemos visto, va a generar intolerancia a la glucosa, va a generar glicemia alterada en ayunas y a eso le vamos a llamar prediabetes. No es que no exista la prediabetes. La prediabetes no es una enfermedad, es un paso previo y para nosotros como médicos es un llamado de atención. Porque ese paciente, si no lo intervengo aquí, sigue avanzando. ¿Puedo evitar que avance? Sí. En el peor de los casos, dependiendo de la herencia familiar, lo puedo detener. Puedo contenerlo. Porque ya les he dicho, la familia no la puedo cambiar. Pero si no tiene muchos otros factores de riesgo, lo puedo revertir. O me puedo quedar acá, pero no más allá. Entonces, en función, como ya les había mencionado, hiperglicemia,
Bueno, la hiperglicemia también genera hipertensión, con la aterosclerosis va generando todas las complicaciones. Y como ya les he mencionado, hiperglicemia más tiempo igual daño. ¿Ya? Por eso mi objetivo o la visión inicial del tratamiento de la diabetes era glucocéntrica. Necesito controlar la glucosa, pero ahora no es tan glucocéntrica. Ahora hemos abierto un poco los ojos y hemos visto pues que también tengo que manejar hipertensión arterial y aterosclerosis, no solamente para prevenir los que son directamente relacionados con la glucosa, sino también los otros componentes que pueden ser afectados, sobre todo el corazón. Y hay medicamentos que me cambian esto. Antes solamente detenía la glucosa, cruzaba mis dedos y le decía a mi paciente, bueno, pues nos vamos a acompañar juntos a ver quién se muere primero. Ahora no. Ahora ya puedo evitar todo esto con tratamiento. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde salen los tratamientos? De lo que hemos estudiado. ¿Por qué estudiamos a la diabetes tipo 2? Justamente para generar tratamientos específicos, desde el punto de vista fisiopatológico, que me ayude al tratamiento, que me ayude a controlar esa glucosa. Por eso les he mencionado todo el octeto minoso, porque cada punto del octeto minoso tiene fármacos que usamos actualmente. Por ejemplo, el incremento del apetito, utilizamos GLP-1, los cinéticos de la amilina. Por ejemplo, la disfunción de célula beta, las sulfonilurias y las meglitinides, que son secretagogos de insulina, o sea, le obligan a la célula beta a producir más insulina. O los GLP-1, que ayudan o estimulan la secreción inteligente de insulina, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, para la resina, ¿qué le doy? Les he dicho que el músculo es el único que puede hacerlo, ¿no es cierto? Puede mejorar su sensibilidad a la insulina si lo activo. Hagan ejercicio, chicos. Le doy biguanidas, metformina, tiazolinidionas, etc. ¿Ya? Si quiero evitar la captación, la absorción de carbohidratos a nivel intestinal, tengo la alfa-glicosidasa, los inhibidores de alfa-glicosidasa. ¿Ya? Entonces, la diabetes mellitus es uno de las enfermedades o de las condiciones patológicas en las cuales el tratamiento está enfocado íntegramente en la parte fisiopatológica. Por eso es una de sus clases. Y acá miren, este es un artículo que ha salido recientemente en la cual me dice qué tratamientos tengo y hacia dónde estoy apuntando, cuáles son los mayores tratamientos que puedo hacer. Y todos tienen que ver, no, la gran mayoría tienen que ver con hormonas. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, tengo alfa-glicosidasa, que ya les he mencionado, es un inhibidor de la absorción. El pramlintide, que es un inhibidor de la amilina, que ayuda a mejorar digamos, el apetito, pero también la secreción de insulina. Acá también tenemos los GLP-1, los inhibidores del DPP-4. ¿Qué es el DPP-4? La enzima que degrada al GLP-1. Entonces, si yo inhibo al degradador, el GLP-1 nativo dura más. Sulfonilureas y meglitinides, que ya les he mencionado, que aumenta la secreción de insulina, la metformina, que mejora la resistencia a la insulina, la misma insulina de por sí, tengo insulina de todos los tipos. Pioglitazona, que activa este pipargamma, que mejora la resistencia a la insulina tanto en músculo, en grasa y en hígado. Y los inhibidores de SGLT2, que actúan en el riñón. Esos son los que tengo ahora. Y probablemente cuando ustedes terminen la carrera, muchos de estos ya vamos a tener también a la mano. Ahorita, por ejemplo, lo que está dando mucho que ver. Ustedes ven más TikTok, Instagram y todas esas cosas, están hablando de, ahora me han oído hablar de Mounjaro. Mounjaro es un agonista dual de GLP-1 y GIP, que ayuda a bajar de peso, pero también ayuda mucho a controlar la glucosa y prevenir riesgo cardiovascular y renal en los pacientes con diabetes. Están juntando GLP-1, GIP y glucagón, están juntando GLP-1, amilina, están juntando, si ustedes han visto, oxitomodulina, que estaba en la producción del glucagón. Están juntando varios péptidos y están viendo qué es lo que hay para mejorar tanto la secreción de insulina, resistencia a la insulina y la pérdida de peso, sobre todo, ¿no? Están viendo también que esto puede afectar al cerebro y están dando algunos chances en lo que es el tratamiento del Alzheimer. Bueno, eso ya lo vamos a ver con ustedes en clínicas, es que se logra estabilizar esto. Y a lo que iba, lo que les iba a decir, porque ahí terminaba todo. Actualmente, justo estaba leyendo antes de empezar la clase un artículo que habla sobre la remisión de diabetes. Entonces, una cosa es remisión de diabetes y otra cosa es curación de diabetes.
son dos cosas diferentes, ¿no? Porque como ustedes han visto, como ustedes pueden ver, esto es un proceso continuo. Una vez que empieza ya no lo puedo regresionar a ciencia cierta, lo que uno puedo hacer es detenerlo. Entonces, ¿a qué le llamo yo remisión de diabetes? A la pérdida de necesidad de utilizar medicamentos. Mantengo mi glucosa en rangos de normalidad sin medicamentos por lo menos 3 meses. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en nuestra realidad, la realidad peruana? Lo puedo esperar en, no sé, en Estados Unidos o en Europa, donde son un poco más disciplinados al comer. El paciente de aquí que no utiliza medicación cree que se ha curado y va a volver a lo mismo. Y si vuelve a lo mismo, volvemos a empezar otra vez. ¿Me entienden? Entonces acá lo que tenemos que hacer es cambiar el chip de alimentación saludable, hacer más ejercicio. Si alguien tiene riesgo de diabetes, les recomiendo que hagan eso para evitar ese riesgo. Que tengamos o no tengamos familiares con diabetes no nos imprime el riesgo necesariamente por obligación. Yo me voy a volver diabético solo porque mi papá lo es. No, la idea es que yo lo evite. ¿Puedo evitarlo si es diabético tipo 2? Sí, puedo evitarlo, pero tengo que cumplir requisitos. Entonces, nada, ya no los aburro más. Esto es lo que les quería decirles y cualquier pregunta estoy aquí para responder.